Buenas tardes. Antes que nada, Sí. quisiera decir una cosa. Anoche se suicidó otro futbolista en Uruguay, un amigo que tuve en el primer equipo donde jugué, Boston River, Emiliano, chico de 27 años. Y este año ya son 3 los casos de futbolistas. Perdí al Morro García, que era mi hermano, en enero. Después, la semana pasada, le pasó a William Martínez, que era un futbolista muy querido por todos sus compañeros. Y anoche le tocó a Emiliano. Tenemos que hablar. La depresión es un tema que vivimos en una sociedad machista y el hombre le da vergüenza o miedo decir lo que le pasa. Yo sufrí de depresión cuando estuve en México. Me dio mucha vergüenza, me dio mucho miedo, pero pedí ayuda y pude salir adelante. Así que, nada, de mi parte, pedirle a todas las personas, sean futbolistas o no, que hablen del tema, porque es importantísimo. Ya vamos perdiendo mucha gente querida y la verdad que no la pasé nada bien. Bueno, estas fueron las palabras del jugador uruguayo Felipe Rodríguez el 22 de julio, luego de conocerse el fallecimiento de Emiliano Cabrera. Durante este año se han conocido varias situaciones que nos hacen notar la poca preocupación que existe sobre la salud mental de los deportistas de alto rendimiento y nuestra sociedad en general. A principios del mes de junio vimos la renuncia de Naomi Osaka a Roland Garros y Wimbledon, dos de los torneos más importantes del circuito. Y ahora se ha vuelto a poner el tema sobre la mesa con el retiro de Simone Biles, la máxima figura de la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos. Soy José Musalem y para conversar sobre este y otros temas estamos hoy con Felipe Román, psicólogo deportivo y entrenador de Muay Thai. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Tomás? Muchas gracias por invitarme a estar acá hoy día. Claro. Bueno, y quería partir conversando sobre la noticia de Simone Biles. ¿Qué te pareció su polémico retiro? Que ella lo atribuyó a los altísimos niveles de presión que estaba sufriendo. Sí, yo creo que fue una sorpresa para mucha gente cuando se dio este suceso, porque claro, todos esperábamos que Simone Biles fuera, o sea, ya era la figura desde siempre, y yo creo que la gente en general no se esperaba que hubiera una retirada voluntaria, si lo decimos así, de parte de ella. Y me parece que algo súper importante a recalcar de primer punto es que si bien fue decisión de ella el haberse retirado, no hay que tampoco bajarle el peso a la razón de su retirada, que es esto que tú mencionas de la alta presión y a raíz de cuentas la salud mental que ella quiere mantener. Yo creo que no es descabellado hacer una similitud entre problemas de salud mental a que si fuera una lesión física. Y creo que en ese caso, si ella se hubiera, te invento, si ella se hubiera roto un pie al hacer un salto, se habría retirado de igual manera, la competencia habría seguido de igual manera, pero creo que la repercusión mediática habría sido vista de una manera muy, muy diferente. Claro, y en torno a eso, ¿cómo has visto el actuar de los medios, los fanáticos y los otros deportistas frente a esta noticia? Porque han habido reacciones de todo tipo. Claro, han habido reacciones, muchas en apoyo, que claro, es lo que siempre hay que resaltar, ¿cierto? Ojalá hubiera sido 100% así, pero lamentablemente el mundo no funciona de esa forma. A mí me parece bien. Yo lo he mencionado en mis redes que creo que fue una decisión correcta porque a fin de cuentas fue una decisión de ella. Creo que fue una decisión muy madura de su parte también y creo que fue una decisión muy consciente y que ayuda mucho a visibilizar este tipo de problemas. Por el otro lado, los comentarios un poco en contra de esta decisión, te menciono los que yo he visto en general, ¿vale? Y a mí el que más me molesta un poco es esta crítica de decir si se iba a retirar, ¿para qué fue? Y te vuelvo a mencionar esta similitud que hago yo de que si hubiera sido una lesión física, este comentario no existiría, ¿sabes? Y no creo que haya que hacer una distinción en ese sentido. Claro, exactamente. Al final, salud es salud, sea física o sea mental. Exacto. Bueno, dale. No, es que es lo que tú mencionas, salud es salud, física o mental, y todo tiene una repercusión también,
si ella hubiera ido con la mente puesta en otra parte, una lesión física habría sido muy probable. Y si hubiera pasado, seguramente hay mucha gente que habría dicho, ¿por qué no se retiró antes entonces? Así Claro. que... No, y es verdad eso que tú decís, o sea, ella con la presión que estaba sintiendo, ella estaba notando que fallaba, entonces una lesión física era súper probable. Leí por ahí que existe un concepto en la gimnasia de los twisties, que es como cuando en los saltos y en las piruetas hacen giros involuntarios, que esos pueden llevar a lesiones y son justamente producto de los nervios y de la presión. Bueno, y Novak Djokovic, para algunos el mejor tenista de la historia, hoy por hoy número 1 y semifinalista de los Juegos Olímpicos, dijo que para llegar a la cima de un deporte tienes que aprender a gestionar la presión y que la presión es un privilegio, sin ella no hay deporte profesional. Esto lo hizo en reacción al tema de Simone Biles, pero no derechamente como una crítica como lo han pintado algunos medios. ¿Tú compartes sus declaraciones? Mira, creo que, a ver, en teoría tiene razón, ¿vale? En teoría. Hay que saber gestionar la presión. La presión existe siempre. Es imposible no vivir con presión. Y claro, en ese sentido tú tienes que saber gestionarla para llegar a ser de los mejores. Pero también entendamos que Simone Biles es probablemente la mejor gimnasta de la historia. O sea, no creo que nadie pueda decir en este día que ella no sabe gestionar su presión, ¿vale? Y volvemos a un punto en el que yo pienso que nadie más que ella sabe lo que ella está viviendo. Entonces yo no creo que haya un mal manejo de la gestión por parte de Simone Biles, sino que creo que fue demasiado para ella. No sé si me explico. Claro. Sí, entiendo. Y desde el punto de vista ya más profesional, desde un punto de vista tuyo como psicólogo deportivo, ¿cómo es que ocurren estas crisis? ¿Cuándo ocurren? ¿Cómo opera esa presión a la que se enfrentan estos deportistas en citas tan importantes como la cita olímpica, digamos? Mira, partamos un poquito desde la base. Entendamos qué es esta presión primero, ¿vale? Y yo creo que la mejor manera de entenderla es simplemente cuando nosotros sumamos una demanda, algo que a nosotros se nos pide hacer, y a eso le sumamos las expectativas, que pueden ser del exterior o pueden ser de nosotros mismos, ¿ya? Y eso en suma a otros factores, como pueden ser también ¿cómo decirlo?, la capacidad de autoeficacia, la sensación de competencia que yo tengo, va a resultar en cómo se va dando esta presión, ¿ya? Que como te mencionaba, la presión siempre va a existir. Lo único que hace la presión es activar el cuerpo, si lo decimos de esa manera, ¿ya? Y para que uno como atleta rinda de la mejor manera, tiene que encontrar su zona de rendimiento óptimo, que es lo que se llama, que es este espacio o esta cantidad de presión justa en la que yo voy a rendir de la mejor manera. Si tengo poca presión, voy a estar relajado, voy a estar no 100% ahí. Pero claro, si tengo demasiada presión, va a venir la ansiedad y van a venir estos errores y ahí es cuando se nubla la mente, si le decimos de esta manera. Pero mi pregunta ahora es ¿qué mecanismos tiene un deportista, obviamente en conjunto con su equipo psicológico, si es que lo tiene, para gestionar estos niveles de demanda, esta autoexigencia? Ya, vale. Como te mencionaba antes también, entonces, tenemos muchos factores, ¿ya? Y hay muchas variables distintas y lo bonito de la psicología es eso también, que cada persona funciona de manera distinta con recursos distintos, ¿ya? Entonces, claro, parte de uno como psicólogo deportivo es poder identificar cuáles son las variables que más le influyen a una persona o cuál es la forma de gestionarlas. Y hay varias técnicas, básicamente. Una de las más usadas y que yo creo que funciona bastante son las técnicas de respiración y relajación, que es cuando se da este nivel excesivo de presión. También es importante mencionar, hablando ahora de la respiración, es que hay características de los deportes que también son distintas las unas de los otros.
Entonces probablemente si le quieres hacer técnicas de respiración a alguien que está haciendo competencias de natación, quizás no funcione muy bien en el momento, ¿me explico? Claro, sí. Justo te iba a preguntar sobre eso, cómo cambian estas formas y estos mecanismos en los distintos deportes. Es que claro, cambia porque cada deporte es distinto y cada deporte tiene variables o factores que son distintos. Entonces tú también tienes como espacios de intervención que van a ser distintos. Y lo importante siempre ahí es ir haciendo este trabajo en conjunto con el deportista que a fin de cuentas va a ser el experto de su deporte. Yo no soy experto de muchos deportes, entonces claro, al final uno se adapta un poco a lo que ellos te dicen y ahí tú ves si le sirven las técnicas de respiración, las técnicas de autohabla, por ejemplo. Pero quiero mencionar dos aspectos que creo que son fundamentales y que se pueden aplicar a la mayoría de los casos. En primer lugar, es que tú tienes que tener claro que tu orientación motivacional tiene que ir enfocada al rendimiento y no a los resultados. Esto significa que cuando tú te estás enfrentando a una competencia, tu mente debería estar pensando en voy a hacer lo que tengo que hacer de la mejor manera y no tengo que ganar esto. No sé si me explico esa diferencia. Claro, se entiende. Y el segundo punto importante es siempre tener claro cuáles son las cosas que están dentro de mi control como deportista y cuáles cosas no están dentro de mi control. Por ejemplo, si tú estás haciendo tiro con arco o cualquier actividad de puntería y tú estás preocupado 100% de hacia dónde va a ir el viento o no, al final pierdes de control las cosas que tú tienes que trabajar. Obviamente hay que ponerle atención si tú vas a tirar hacia dónde está yendo el viento, pero no lo puedes controlar. Entonces eso se va a transformar en una fuente estresora más de lo que sería necesario. Uh-huh. Oye, y otra pregunta. ¿Tú crees que en los deportes individuales, como la gimnasia, el tenis o las artes marciales, hay una exigencia más alta en torno a lo emocional o al estrés que en los deportes de equipo? Tal vez porque en los deportes de equipo existe un apoyo con los compañeros, etcétera, y en los deportes individuales uno entra al espacio donde se ejecuta, como decía Simone Biles, sola con sus demonios. Voy a ser súper psicólogo y te voy a decir que depende, porque claro, al final todo siempre depende, porque depende por un lado de la persona y por otro lado el equipo también. Como bien tú mencionas, un equipo puede ser una fuente muy grande de apoyo, pero también puede ser una fuente muy grande de castigo. Entonces, no necesariamente siempre va a ser más positivo también. Y eso va para los dos lados también. Si tú eres una persona muy castigadora con los otros, también te va a producir más estrés los errores de los demás cuando estás trabajando en equipo. Entonces creo que depende mucho de la persona y cómo gestionas tú estas habilidades emocionales también. Claro. Bueno, y tú siendo entrenador de Muay Thai, como me comentaste, ¿creéis que el hecho de al mismo tiempo ser psicólogo deportivo te aporta como entrenador? Yo creo que sí, ¿o no? Sí, claro que sí, porque de hecho, qué bueno que lo mencionas de esa manera. Hay un aspecto que generalmente se deja un poquito, no de lado, pero sí invisibilizado en la psicología deportiva, que es justamente el trabajo con entrenadores. De hecho, muy en general, los psicólogos deportivos trabajamos mucho más con entrenadores que con deportistas, que es lo que se llama una intervención indirecta, que claro, es entrenarlos para entrenar. Y claro, en ese sentido sí, yo creo que me permite juntar dos de mis pasiones más grandes, que son la psicología y el Muay Thai. Y te das cuenta que en verdad sí funciona. Claro. lo puedes ver de primera mano que el hacer las cosas como deberían ser hechas tienen los resultados esperables también. Claro. Entonces... Y al final yo creo me hace mucho sentido lo que me comentáis sobre
sobre el trabajo con los entrenadores, porque la relación entre el deportista y su entrenador o entrenadora es un vínculo muy fuerte, es un vínculo muchas veces casi familiar, algunas veces derechamente familiar cuando son los padres los entrenadores. Entonces me hace mucho sentido que se tenga que trabajar el aspecto psicológico también en los entrenadores, que hay muchos casos en los cuales los entrenadores hacen un flaco favor en ese sentido. Sí, sí, de hecho, una de las cosas que tiene psicología deportiva que quizás no se ve tanto en otras áreas de psicología es esto que tú hablas de la relación, que al final es uno como psicólogo se está metiendo básicamente en la casa de otras personas, ¿sabes? Entonces hay que saber moverse también por ese lado. Hay varios entrenadores que en general no les gusta mucho tampoco que los cuestionen, lo digo entre comillas. eh, entonces es un trabajo que tiene un poquito de resistencia también. Claro. Bueno, y en el deporte, especialmente en los deportes que son más mediáticos, los que tienen más seguidores, o en este caso en los Juegos Olímpicos, que muchísima gente los sigue, surge también la figura de los fans y con ellos los haters, que son también yo creo que un problema grande para la salud mental de los deportistas. Yéndonos directamente al caso en nuestro país, está, por ejemplo, el caso Cristian Garín, que decidió restarse de las Olimpiadas, entre otras cosas por la salud mental y porque no quería estar confinado y etcétera. Y se le tiró todo el país encima, poniéndole presión sobre sus hombros que él no necesariamente se había rogado. Entonces, ¿cómo maneja el deportista esas situaciones? Sí, es un tema difícil, pero vuelvo a uno de los dos puntos que te mencioné que son fundamentales, que es el saber qué cosas controlo y qué cosas no. Y uno siendo figura pública, lamentablemente, siempre va a existir detractores o gente que no está de acuerdo contigo o gente que no le gusta cómo tú haces las cosas. Entonces, por una parte hay que tener eso 100% claro y por otra parte es el tema de también tener este autoconocimiento, ¿ya? Que te permite de saber que lo que tú haces está bien, que tú tomas las decisiones pensando en tu bien, ¿sabes? Eh, ya más allá de que no sé, si alguien te dice como, oh, ¿por qué no fuiste a competir por Chile? Eres una mala persona y cosas así. Claro, al final, ¿qué te va a producir eso? Menos ganas te van a dar de ir, ¿cachai? Claro. Pero lo importante es saber eso, saber cuál es tu valor, saber cuáles son tus capacidades, saber quién eres tú como persona. Y aquí ya no hablo solo de deporte, sino que hay que tener un bienestar psicológico para soportar esto, que va a estar ahí y que solo busca dañar también. Claro. Bueno, y pasándonos a otro tema que está o puede estar derechamente relacionado, pero muchas veces los problemas de salud mental de los deportistas no son solo por la presión, sino que pueden tener algún tipo de patología sobre su salud mental. Es muy común en los deportistas tener depresión y como veíamos en el caso que pusimos al principio, en el fútbol, por ejemplo, se ha dado mucho. ¿Tú crees que están invisibilizadas las condiciones de salud mental en los deportistas, especialmente en aquellos que son figuras públicas? Y si es así, ¿por qué? Sí, yo creo que sí están invisibilizadas creo que está invisibilizada la salud mental en la población en general, partiendo de esa base. Y creo que es aún más en deportistas, que a veces a la gente se le olvida que son personas también. Y pasa, me parece que es transversal, pero como bien tú dices, mientras más figura pública eres, más te apuntan con el dedo también. Entonces, claro, creo que, por ejemplo, los mismos casos que hablábamos antes también, los de Naomi Osaka, de Simone Biles. Simone Biles tuvo temas de abuso con el médico del equipo y estuvo años compartiendo el mismo espacio y incluso este año extra que dieron para entrenar con Tokio, para ella significó un año extra de estar en
en la misma institución donde se avaló a su abusador, es imposible que esas cosas no te afecten. Y creo que es muy importante lo que hacen estos deportistas cuando sacan la voz, cuando se hacen escuchar y cuando dicen que estas cosas existen. Porque es así, porque van a existir y existen en todo el espectro de salud mental que podamos decir. Por ejemplo, sé que en Japón hay ahora un deportista que se declaró transgénero, que va a hacer su transición para poder competir como hombre también. En el skateboarding en los Juegos Olímpicos, estuvo el primer deportista oficialmente no binario. Y eso causó bastante revuelo porque no sabían cómo llamarle. Entonces siempre están esas cosas. Y claro, los temas de depresión son un poco más fuertes, diría yo, porque son un poco más visibles cuando llegan al suicidio, como en los casos de los futbolistas que vimos al principio también. Creo que es importante visibilizarlo siempre, porque creo que hay un tema, que ahora ya no es tanto, pero creo que hay un tema de ignorancia de base. Y me acuerdo, no sé si tú recordarás, en una entrevista cuando Gary Medel decía que no quería llorar porque iban a decir que era el pitbull gay. Y ahí te das cuenta de que hay un tema de que no se sabe muy bien, claro, que estas cosas están ahí. No se conoce. Sí. Y también, la cuña que escuchamos al principio, Felipe Rodríguez consideraba que el machismo era un factor de por qué muchos jugadores decidían esconder las depresiones. Está el caso también que acabáis de mencionar de cuando Gary Medel habló del pitbull gay, pues si lloraba. Y también ahora, recién, hace una hora, nosotros estamos grabando esto el 29 de julio. Hace una hora, un jugador de Deportes de Antofagasta dio un mensaje similar en donde hablaba de la depresión y decía que muchas veces, por entre comillas, hacerse los hombres, jugadores decidían esconder la depresión. ¿Tú crees que el machismo juega un rol en estos casos? Sí, creo que hay un rol importante tanto el machismo como el sistema patriarcal en el que vivimos, en el que, bueno, nosotros siempre nos hemos criado con esta idea de que el hombre tiene que ser fuerte, que el hombre no llora, que esas cosas no son de hombres, cosas así. Y uno puede ser muy abierto, puede decir, no, si yo no pienso así, pero a la hora de la verdad, uno igual se da cuenta que le cuesta más pedir ayuda, que le cuesta más aceptar que no está bien. Creo que sí hay un factor importante y hablando de eso mismo, no me parece sorpresa que las personas que más se hayan levantado para visibilizar estas cosas en los Juegos Olímpicos, a fin de cuentas, hayan sido dos mujeres, ¿sabes? Creo que el patriarcado juega un rol bastante importante ahí. Creo que está cambiando para mejor, pero sí hay varias cosas bien arraigadas también. Bueno, y cambiando un poquito de nuevo de tema, escuchando un capítulo de tu podcast, el cual invito a nuestros oyentes que vayan a escucharlo, se llama La Bitácora del Psicólogo y está en Spotify. Estabas conversando con un boxeador y que decía que el boxeo para él también era una salida, una escapatoria de la rutina de los pesos que pudiera llevar en su día a día y que ayudaba mucho a la salud mental. Yo creo que todos tenemos, ojalá todos tuviéramos una actividad que nos hiciera sentir así, que nos ayudara a despejarnos. ¿Cuáles son los beneficios que trae para la salud mental practicar un deporte que nos gusta irregularmente y cuáles, qué opciones tiene uno, qué deportes puede practicar, etcétera? Sí, de hecho ese capítulo lo grabé con Esteban Tellez, le mando un saludo si escucha este podcast también. Y claro, es que el deporte es lo que nosotros podemos considerar como una actividad de autocuidado, dentro de las que siempre van a haber varias. Hay mucha gente que no le gusta el deporte y eso es válido por la razón que sea. Pero el deporte sí ayuda a la salud mental. Eso es algo que está más que comprobado una y otra vez.
Eh, por una parte, contribuye al bienestar completo de la persona. Físicamente, hacer deporte te hace bien. Y eso es una realidad incuestionable, me parece. Entendamos que todo en exceso hace mal y hay problemas que van asociados a eso también, la vigorexia, cosas así, el sobreentreno, pero hacer deporte hace bien. Si haces deporte 3 veces a la semana, te vas a sentir bien en una semana. Es algo súper rápido, ¿sabes? Es algo instantáneo. Por temas hormonales, por temas de los neurotransmisores, en los que yo no soy experto, pero creo que cualquier persona que busque algún paper no le va a ser difícil encontrarlo tampoco. Claro. Dime, me voy a preguntar. Sí, de acuerdo a muchos expertos, siguiendo con eso, hoy estamos viviendo una suerte de pandemia de la salud mental en el país. O sea, ya veníamos con pésimos indicadores de salud mental en nuestra sociedad antes de la pandemia de COVID, y ahora eso ha empeorado, han subido los índices de depresión, de suicidio, etcétera. ¿Crees que fomentar el deporte sería una buena alternativa para tratar este tema en nuestra sociedad? Sí, de todas maneras. Y creo que ha habido una combinación de factores negativos que hacen que la salud mental de la población en general esté mal. Como tú bien dices, hay una suerte de pandemia de salud mental con muchos casos de depresión, muchos casos de ansiedad, pero tampoco nos tenemos que olvidar que los índices de obesidad y de sobrepeso en el país también son muy altos, y eso también se debe por una parte al sedentarismo que existe en la población. Y si a esa parte le sumamos la pandemia de COVID, que además te restringe físicamente, todas estas cosas van a evitar que nosotros podamos hacer actividad física en la medida en la que nos haga sentir bien. Un pequeño consejo: los estudios muestran que simplemente el hecho de caminar media hora diaria es suficiente para empezar a mover este motor de bienestar, por decirlo así. Entonces, ahora que en la región metropolitana al menos está todo fase 3, los días están haciendo bastante sol, están bastante ricos para hacer invierno. Hay que aprovechar de pasear, hay que aprovechar de caminar. Nadie te pide que corras una maratón cada fin de semana, pero cualquier poquito es mejor que nada. Sobre todo los jóvenes. Claro. Y que los jóvenes al mismo tiempo son los que han visto su salud mental más mermada en este tiempo. Sí, claro. Y son los que están sufriendo más los efectos del sobrepeso por base a esto también. Y esos van a ser los mayores. Entonces, si tú no aprendes a hacer deporte regularmente desde que eres pequeño, se te va a ir haciendo más difícil a medida que vayas siendo mayor. Claro. Así es. Bueno, Felipe, la verdad que ha sido una conversación muy interesante. Abordamos temas que tenía ganas de tratar en este espacio hace tiempo, algo que está tremendamente vigente. Así que nada, agradecerte por participar, agradecerte por venir, hacerte el tiempo. Y bueno, los invito a que lo sigan en su Instagram a Felipe. Si no me equivoco es PS Felipe Román. PS. Felipe Román. PS. Felipe Román. Pero sí. Donde él sube contenido súper interesante. Los invito también a seguir a Alegro Media en sus redes sociales, Alegro Media SM en Instagram, Alegro Media en Facebook. Y eso, nos veremos en una próxima vez. Muchas gracias, Felipe, por venir. Hasta la próxima. Gracias.